Buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, desde el año 2011, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, preocupada por la aplicación de justicia en estos países latinoamericanos, y como es la recipiente de las apelaciones de querellas en materia de derechos humanos, pues estableció que la aplicación de justicia desde el punto de vista independiente es un derecho humano fundamental. Es decir, estableció de prioridad el que los países interamericanos pues tuviesen órganos judiciales independientes, que pudiesen aplicar justicia sin ninguna atadura del poder de turno, sin ninguna presión de los acusados y sin ninguna presión de grupos sociales. Y en ese aspecto estableció normas para escoger esa justicia independiente, las dos alas naturalmente, el ala de los jueces y el ala del Ministerio Público. Las normas, estableció normas específicas para que los países la fueran adoptando en su conformación de los órganos judiciales. Estableció el perfil del fiscal, es decir, las características que deben determinar la escogencia de un fiscal o de un ministerio público o de un procurador general de la República, el control del procedimiento para su nombramiento, es decir, no simplemente que se nombre por el Poder Ejecutivo y que éste pueda luego destituirlo sin más ni más, sino que se estableciera una norma, un filtro, un control para su designación y al mismo tiempo también un control y una norma para su remoción, para su destitución. Al mismo tiempo también establecer el periodo de duración de este Ministerio Público, fiscal o Procurador General de la República, y los mecanismos de control en el ejercicio de sus funciones. Y en ese aspecto, muchos países latinoamericanos han avanzado bastante. Los países que se toman como referencia, Colombia, Perú, el propio México, El Salvador, Panamá, Chile, un grupo de países que ya han logrado independencia en los dos órganos judiciales, tanto en el mecanismo de los jueces, la Corte Suprema y demás jueces, como en el Ministerio Público integrado como con la cabeza del Procurador General de la República o fiscal general en muchos otros países. Han logrado avances significativos hasta tal punto de que se habla, por ejemplo, en Colombia, que se elige por 4 años el fiscal general y que para su elección se hace mediante el Senado, pero de una terna que lo escoge el presidente de la República, uno de los de las ternas, la otra lo coge la Corte Suprema y el otro el Consejo de Estado, que es una especie de Consejo de Ministros. De suerte que de esa terna que escoge cada organismo, entonces el Senado de la República escoge el fiscal general con el concurso de las 2/3 partes de la matrícula. Ese sistema colombiano asegura, primero, que no sea el presidente de la República, únicamente el que escoja, el procurador general en este caso, sino que sean órganos del Estado que establezcan la terna que habrá de ir al Senado de la República y luego para escogerlo tiene que tener las 2/3 partes de la votación. Eso asegura sin lugar a duda que el fiscal o el procurador que salga al final tiene que ser algo de consenso, porque no es fácil reunir las 2/3 partes en ningún órgano legislativo. Por ejemplo, en el caso del Perú, lo escoge el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado por personas más o menos escogidas, al igual que aquí en la República Dominicana, pero también requiere las 2/3 partes de las votaciones para escoger el Procurador General de la República. Fíjense ustedes que de esta manera ese órgano, aunque esté dominado por un sector específico, nunca va a tener las 2/3 partes, porque la participación de las minorías hace que sea imposible elegir de manera unilateral a este representante del Ministerio Público. Aquí en la República Dominicana hemos tenido poco avance en ese sentido. La reforma más importante la hicimos en el año 1994, después de una crisis electoral, donde el doctor Peña Gómez, como líder de la oposición, perdió unas elecciones cuestionadas. Y entonces, como compensación,
quiso introducir reformas en el aparato judicial y en otros aspectos, en la reforma constitucional que se planteó para adelantar las elecciones. Y se estableció en esa constituyente o asamblea para modificar la Constitución, se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por el presidente de la República, dos representantes de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y un senador y un diputado del partido de la oposición, de la mayoría, partido que representa a la mayoría de la oposición en cada uno de esos hemiciclos. Posteriormente, en la reforma de la Constitución del 2010, se le agregó a ese Consejo Nacional de la Magistratura el Procurador General de la República y se establecieron en el ala judicial, en el ala de los jueces, las altas cortes. De verdad que esas son las dos reformas que nosotros hemos tenido al cabo de todos estos años, que han pasado ya desde el 1994 hasta acá, 27 años. Sin embargo, en ese aspecto hemos estado muy rezagados con relación a esta petición de la Corte Interamericana de Desarrollo, organismo de la Organización de Estados Americanos, que en el 2011 estableció como un derecho humano fundamental el que el ciudadano pueda recibir una justicia impartida de manera independiente desde las dos salas de la justicia, desde los jueces y también desde el Ministerio Público. Hemos estado muy rezagados y ahora que el presidente Luis Abinader ha demostrado que tiene la voluntad política, que es lo más difícil para hacer cualquier tipo de reforma, y más de este tipo de la justicia. Fíjese el trabajo que nos ha dado a nosotros en 27 años para avanzar muy poco con relación a los demás países latinoamericanos. Y ahora que nosotros vemos que existe la voluntad política y que estamos apenas a un año de haber ganado las elecciones del presente gobierno, que todavía tenemos tiempo suficiente para abrir la campaña electoral, periodo en el cual es imposible introducir reformas por las diferentes posiciones ya electivas o electorales que adoptan los partidos políticos y los líderes. Este momento es el adecuado para introducir esas reformas que está planteando el presidente Luis Abinader. Una reforma en el Ministerio Público que es en el que menos hemos avanzado. Nosotros escuchamos al presidente Leonel Fernández, por el que sentimos un gran respeto y consideración, anoche planteando que no era necesario la reforma para independizar el Ministerio Público por el hecho de que ya existía en la ley que se había aprobado, la 133-11, en su gobierno, donde se establecía en el artículo 171 la autonomía del Ministerio Público. Pero no hizo alusión el presidente Fernández de que en un artículo después de ese se establecía el nombramiento del Procurador General de la República solo por el presidente de la República. Y tampoco se establecía en esa ley ni en la Constitución un mecanismo de remoción de ese funcionario. De manera que, como lo tenemos establecido en la República Dominicana, el presidente nombra el procurador y al mismo tiempo lo quita en el movimiento que considere oportuno. No tiene ese funcionario ningún tipo de inamovilidad ni duración en el tiempo para actuar de manera independiente, para asumir casos que puedan ser lesivos a las autoridades de turno, casos de gran peso, como por ejemplo, porque usted puede buscar una explicación por qué en todos los países, esos países latinoamericanos que nosotros hemos señalado como que han avanzado en este aspecto de la justicia independiente, han podido llevar a cabo sin muchos traumas procesos como el de Odebrecht o procesos de corrupción que ha llegado hasta la cúpula de la dirigencia. Se han enjuiciado presidentes, ministros y todas esas cosas, y sin embargo aquí no da tanto trabajo. Precisamente porque la falta de independencia de ese Ministerio Público hace imposible que éste asuma causas fuertes sin que reciba la presión del poder de turno para que abandone esas causas o para que se trance. De manera que este es el momento oportuno para nosotros introducir esas reformas que se necesitan para hacer independiente ese Ministerio Público. Establecer los años
que debe durar en su cargo, establecer que la remoción sea difícil de hacerla, que no sea tan ligera como emitir un decreto por el Poder Ejecutivo, y que el nombramiento también tenga un control más estricto. Puede ser, en el caso nuestro, el Consejo Nacional de la Magistratura, que se puede decir que está dominado por una facción política en cada ocasión. Sin embargo, si se establecen las 2/3 partes, eso obliga a ese organismo a buscar un candidato de consenso para escogerlo en el momento que sea necesario, Procurador General de la República. O puede ser mediante una terna que envíe la Suprema Corte, como se hace en el caso que citamos de México, que se hace en México, que se escoge, el Senado escoge 12 miembros para hacer 12 candidatos para ser Procurador General de la República. El Senado lo envía entonces al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo escoge una terna, lo envía de nuevo al Senado, el Senado escoge y luego la Suprema Corte de Justicia es la que decide. Es decir, buscar mecanismos que puedan comprometer varios organismos, de suerte que no pueda ser tan sencillo como que el presidente lo designa, porque en la medida en que eso ocurre, como en la República Dominicana, el presidente tendrá influencia sobre ese funcionario y nunca se llegará a aplicar justicia de manera independiente. De manera que considero que este es el momento oportuno para que nosotros podamos tener un ministerio público realmente independiente que pueda impartir justicia sin tomar en cuenta las banderías políticas y los poderes el poder de turno, ni las presiones de la sociedad o de los inculpados en cada caso.